Empezamos la semana y el mercado continúa digiriendo la información que Jerome Powell nos dio este viernes. Al parecer, para muchos inversionistas y para los grandes fondos de inversión, es complicado entender que la Fed va a actuar de manera más agresiva, que constantemente la Fed iba cambiando un poco más su postura. Y ahora llegamos a donde los grandes inversionistas, los superinversionistas, gente como por ejemplo Ray Dalio quería que se hiciera, o por ejemplo Bill Ackman que pedía que llegásemos o llevásemos las tasas de interés en Estados Unidos al 4%. Ni siquiera estamos en ese nivel de agresividad, a como lo piden los superinversionistas, y el mercado lo ha tomado de manera negativa aún, y cuando para el mediano y largo plazo parece ser algo bastante positivo. Hola y buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que, no hablaremos acerca de lo de la Fed, pero hablaremos acerca de la percepción que tienen los directivos de las empresas acerca de la recesión, que increíblemente el 97% de los directivos en Estados Unidos piensan que vamos a tener o que estamos en una recesión, y si no, al menos la tendremos en los próximos 18 meses. Hablaremos también acerca de Google y Apple y que ellos quieren que regresen a trabajar a sus oficinas los empleados, lo que esto significa, y varias noticias muy interesantes acerca de Meta o Facebook. Al final quiero mencionar algunas cosas de Mohnish Pabrai que nos dice de cómo él trabajaba en escenarios de alta inflación en diferentes países y cómo es que él definía si invertir o no en empresas en ese tipo de países. Comencemos con las encuestas que realiza Stifel Financial a los directivos, a los ejecutivos de las empresas americanas, y se dan cuenta que 18% de los directores ejecutivos creen que ya estamos en una recesión. 79% creen que estaremos empeorando la situación económica actual en los próximos 18 meses, por lo cual los que no creen que estamos en una recesión, al menos el 79%, se están preparando y están preparando sus empresas para poder aguantar cualquier escenario económico. Ahora, el otro 3% creen que se va a evitar una recesión y que todo va a comenzar a mejorar. Y esto lo podemos contrastar un poco con las expectativas de inflación que se tienen, no por parte de los inversionistas, que es algo que ya hemos hablado anteriormente, ni por los analistas, sino por parte de los ejecutivos, de estos directivos de las empresas. El 55% de los directivos de las empresas creen que la inflación va a seguir siendo un problema para sus márgenes y para la estructura financiera de sus empresas en 2022. El 43% creen que va a seguir esto hasta el 2023. Creen que el impacto de la cadena de suministros y el impacto inflacionario por sobre sus costos de producción y por sobre el desempeño económico de la empresa, lo cual incluye llegar al cliente final y que el cliente final decida comprar esos productos, es de un 43% los que creen que esto va a seguir afectando hasta finales del 2023. Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría de los ejecutivos consideran que esta dificultad de la inflación va a terminar a finales, al menos en estos próximos trimestres. A finales del 2022 ya el impacto será mínimo, ya no estará empeorando a la empresa, sino que la empresa habrá llegado a una nueva normalidad. Ya los márgenes no se seguirán viendo afectados, sino que de ahí podrán volver a comenzar a mejorar. Pero el otro 43% sí consideran efectivamente que esto va a tomar mucho más tiempo y están preparando sus empresas, o eso es lo que nos mencionan. Recordemos que lo que nos mencionan no siempre es lo que están haciendo. Aunque ellos digan que se están preparando para una recesión, una empresa con una deuda muy elevada difícilmente se va a poder preparar para una recesión. ¿De qué manera lo pueden hacer? Emitiendo bonos de deuda con una tasa fija y pues eliminar cualquier deuda variable que tengan las empresas. El tema es que cuando tú tienes cierto nivel de deuda, eliminar la tasa variable es sumamente complicado. Los bancos no te van a querer prestar a la tasa que sea y los contratos usualmente cuando es después de cierto límite se empiezan a ajustar. Por eso las empresas cuando quieren emitir deuda pues van y buscan dónde es más barato, si ir con los bancos, si emitir bonos, qué es lo que es más barato o si diluir la empresa. Y a final de cuentas, muchas empresas, para no emitir más deuda, para no apalancarse más, lo que terminan haciendo es diluyendo a los accionistas, emitiendo nuevas acciones, teniendo nuevos inversionistas, más capital, y así poder disminuir la cantidad de deuda actual que tienen. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos próximos meses. Efectivamente, si empezamos a ver despidos, que es una de las primeras cosas, y lo reconoce la Fed, una de las primeras cosas que sucede en una recesión es que se despiden a las personas que no son tan necesarias para la empresa. Las empresas se hacen más eficientes, pero después de eso, lo que tienen que hacer es ver
cómo o tener menos deuda, reducir la deuda actual que tienen o emitir nuevas acciones, diluir a la empresa para capitalizarse, cosa que por ejemplo Disney tuvo que hacer en 2020. Disney tuvo bastante deuda o adquirió bastante deuda con la transacción que realizaron con Fox. Entonces ellos, al tener la transacción con Fox, tuvieron muchísima más deuda. Lo que tuvo que hacer Disney en 2020 fue liberar o fue traer nuevo capital. Eso significaba ir a los bancos a utilizar más cantidad de esos créditos, asegurar los créditos desde el inicio. Los créditos en los que Disney ya tenía contratos y ya tenía tasas de interés aseguradas, ellos fueron y realizaron o pidieron esos créditos que ya estaban preaprobados simplemente para tener el capital, porque preferían estar pagando tasas de interés del 3.75%, pero estar bien capitalizados para cualquier emergencia que tuviera la empresa, el poder cubrir cualquier necesidad financiera que tuvieran. También tenían suficiente capital y suficiente flujo de efectivo, cosa que en 2020 no sabían si lo iban a continuar teniendo. Recordemos que en 2020, cuando les cerraron los parques son una de sus principales fuentes de flujo de efectivo, y además estaban comenzando a invertir en Disney Plus, lo cual era un costo agregado. Por eso es que tuvieron que agarrar esos créditos y poder tener más capital, aunque eso significase el pagar una mayor cantidad de intereses aún y ya después de haber tenido más deuda de parte de Fox. Y eso es lo que queremos ver en nuestras empresas, que no estén en riesgo, que nos digan, tenemos por si cualquier situación, aquí estos créditos ya aprobados, capital seguro que podemos tomar a tal tasa de interés, o tenemos esta fuente de ingresos, o venderíamos este activo. ¿Qué es lo que harían? Porque en otros casos muchas no comentarían acerca del tema, y lo que terminarían haciendo sería diluir a los accionistas, o peor de los casos, tener que vender partes de negocio antes de siquiera hablar de llegar a la bancarrota, que eso es lo que es la peor pesadilla de cualquier inversionista. Pero continuemos con este video. Y es que bueno, Google, los empleados regresaron a las oficinas, pero están bastante frustrados porque ha habido rebrotes en estos últimos días. Entonces, ¿qué seguridad te da ir a las oficinas? Por ejemplo, acaban de cancelar el servicio que tenían de traslado a las oficinas de Google. ¿Por qué? Porque esa era una de las fuentes de nuevos casos para las oficinas de Google. Los empleados actualmente están pidiendo que haya más cuidado y que se tengan mejores condiciones para poder ir y sentirse seguros en el área laboral. Ahora, esto no necesariamente debe de ser por el caso de los rebrotes, ya que lo mismo o algo parecido está pasando en Apple. Y es que en Apple mencionaba la compañía que querían que para el 5 de septiembre los empleados, la gran mayoría de los empleados, regresase a trabajar a las oficinas al menos 3 veces por semana. Inclusive los empleados que lo hacían 100% de manera remota, se espera que lleguen a trabajar al menos 3 veces por semana en las oficinas de Apple. El tema es que los empleados están argumentando que tienen mejor desempeño de manera remota, y los que tienen tiempo en Apple lo han podido estar comprobando y han estado diciendo que ellos tienen una muchísimo mejor calidad de trabajo y una muchísimo mejor estabilidad emocional cuando están trabajando de manera remota, así como un mejor desempeño. Esto va a ser bastante debatible. Hay muchas personas que creen que estar en una oficina tiene un valor intangible y que permite que se colabore y que se cree un ambiente de mucha mayor creatividad y de mucha mayor eficiencia, porque si tú estás viendo que los demás están trabajando, tú también vas a querer trabajar. El otro lado de la moneda es lo que dicen, de que si tú estás en la oficina y sabes que tienes que estar ahí 8 horas, no importa si estás trabajando 3 horas o 4 horas, a final de cuentas tienes que estar ahí, por lo cual vas a ser mucho menos eficiente, lo cual va a hacer que Apple no pueda entender o no pueda ver en realidad cuánto te toma hacer el trabajo, porque tú como quiera tienes que estar ahí esas horas que se te encargaron. Si lo haces desde casa, tú acabas tus tareas y puedes continuar con las otras cosas. Ahora, de la estabilidad mental que algunos empleados argumentan, para mí es un poco más difícil de creer que hay mejor estabilidad mental trabajando desde casa que yendo a las oficinas al menos 3 veces por semana. Ahora, esto va a ser bastante debatible. No sé qué opinan ustedes, no sé en qué caso estén ustedes, pero por favor déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes creen que es mejor para las personas actuales que tienen la oportunidad de trabajar de manera remota continuar haciéndolo, o es mejor ir al menos 3 veces por semana, como lo pide Apple y como lo estaba pidiendo Tesla, que Tesla también estaba exigiendo a los empleados a que regresen a las oficinas de Tesla? Es mejor trabajar de manera remota para la eficiencia y para la estabilidad mental, o trabajar en las oficinas. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Mi opinión va más del lado de que es mejor ir a las oficinas al menos 3 veces por semana, pero entiendo que hay diferentes necesidades
Y si hay personas que se han llevado la vida ahora trabajando y viajando, pues eso es obvio que vas a querer seguir haciéndolo de manera remota y no está mal. Si tú puedes mantener un estilo de vida mucho más saludable y mucho más eficiente haciéndolo de manera remota, pues espero que Apple o que estas grandes tecnológicas revisen la mayoría de los casos, que tengan buenos argumentos para poder tomar la decisión de si es un empleado lo suficientemente efectivo como para mantenerlo de manera remota. Bueno, y pasando a hablar de Meta, que Meta ya saben que es una de mis principales posiciones y es una de las empresas de las que mejores expectativas tengo para estos próximos 5 años y siguen avanzando constantemente. Este año hemos tenido actualización tras actualización en diferentes segmentos de las aplicaciones de Meta, así como por ejemplo las Shops en Instagram que se han estado actualizando constantemente, el Marketplace de Facebook que ha estado mejorando bastante y el poder llegar a los anunciantes, la mucho mejor manera de comunicarte por medio del chat de Facebook con los anunciantes. Ahora aumentan el despliegue de los NFTs. Ahora no solo Instagram soporta NFTs, sino que también lo hace Facebook con algunas de las wallets más populares, por ejemplo Coinbase Wallet y MetaMask. Por otra parte, las blockchains que se aceptan son Ethereum, Polygon y Flow. Estas son las blockchains que vas a poder tener o que vas a poder utilizar para poder presentarlas en Facebook e Instagram. Aquí lo atractivo no es solamente que vas a poder tener NFTs en Facebook, que NFTs es algo que yo ni siquiera tengo un NFT actualmente. Lo atractivo es que va a atraer a muchísima más gente a ese mundo. Vamos a poder aprender de eso con muchísimo mayor facilidad. Y ya no va a ser algo distinto o separado de la vida usual. ¿Por qué? Porque las redes sociales son parte de nuestra vida diaria. Si tenemos en parte de nuestra vida diaria esta exposición a NFTs, va a ser algo muchísimo más fácil de adoptar. O no necesariamente que lo adoptemos, pero muchísimo más fácil de aprender. Va a haber muchísima mayor creación de contenido alrededor de eso. Y eso va a beneficiar no solamente al sector de blockchain, sino también a la red social de Facebook e Instagram, porque están avanzando constantemente. Y ahora, una noticia que a mí se me hace aún más positiva que el tema de los NFTs actualmente es que por fin, después de tantos años, WhatsApp lanza este proyecto en conjunto con JioMart en India de poder hacer compras de supermercado de inicio a final dentro de WhatsApp. Dentro de WhatsApp vas a poder hacer tu pedido, vas a poder hacer el pago, vas a poder tener atención al cliente, vas a poder dar seguimiento al pedido. Entonces es algo bastante interesante porque si pensamos quién tiene la infraestructura y el alcance posible para poder permitir a los comerciantes bien posicionados competir contra Amazon, porque ¿quién tiene esa cantidad de infraestructura? Bueno, Facebook tiene esa capacidad de infraestructura digital. Ahora, esto también beneficia a otros actores, por ejemplo, a las empresas que ofrecen servicios de entrega. Recordemos que Facebook ha lanzado sus sistemas de pagos, pero que no son aprobados en todo el mundo, ni siquiera son aprobados en la mayoría de los países, por lo cual también va a beneficiar a las empresas financieras que formen parte del sistema de pagos de WhatsApp. Tú vas a poder elegir dónde es que quieres pagar esto, al menos esto se está desplegando en India. Entonces esto que lo ven como una amenaza monopólica de alguna manera, es algo enorme y de mucho beneficio para una gran cantidad de comercios. A los comercios que están vendiendo esos productos, a los que van a hacer las entregas, a los que van a formar parte del sistema de pagos. Entonces es algo que va a enriquecer a las economías, es algo que va a poder hacer frente o va a ayudar a que muchas empresas puedan hacer frente a la gran empresa que es Amazon. Y no quiere decir que no haya suficiente mercado para esto y mucho más. Es que es una manera nueva para otros comercios de poder llegar al cliente final y poder tener un mercado muchísimo más eficiente y con muchísimas más opciones de compra. Entonces a mí es algo que me emociona bastante el ver que WhatsApp ya va a poder tener, al menos en este proyecto en India, de inicio a final las compras directamente en esa aplicación. Y es algo que se tardó, tomó mucho tiempo. Hicieron pruebas en Brasil, hicieron pruebas en India y ahora por fin el primer proyecto que tienen de inicio a fin en India. Veremos qué tal sale este proyecto, pero esto me emociona para poder creer que se va a desplegar en una gran cantidad de países en estos próximos trimestres, que Facebook ha estado avanzando bastante rápido porque recordemos que quieren poder fondear todo ese proyecto del metaverso y no lo van a poder hacer si están cayendo sus negocios principales, los cuales son los que a nosotros como inversionistas nos deberían de interesar porque son los que generan los flujos de efectivo. ¿Qué nos interesa como inversionistas? El flujo de efectivo actual y el flujo de efectivo que va a tener para los próximos años. El metaverso puede ser lo que nos dé el flujo de efectivo en el futuro, pero no podemos descuidar el negocio principal actual, que es por el cual literalmente estamos pagando o estamos comprando sus acciones. Ahora, con todas las dificultades económicas que se han estado viendo alrededor del mundo, con la fortaleza del dólar, la debilidad de otras monedas,
de lo que más se debería y se ha estado hablando es de ahorrar y tener sus fondos de emergencia. Y otra vez, ahorrar y tener fondos de emergencia. ¿Por qué? Porque como lo dijeron en Estados Unidos, como lo dijo Jerome Powell el viernes, algo que se puede deteriorar rápidamente es el mercado de trabajo. Y no solo en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, en una gran recesión, si tu trabajo es uno de los que la empresa considera que son más fáciles de reemplazar o consideran que van a ser más eficientes si no te tienen ahí, pues es posible que puedan despedir más personas. Por lo cual, estar preparados para esa situación es tan sencillo, como lo mencionan algunos, como prepararte ahorrando y teniendo tu fondo de emergencia. Mientras más ahorras, más preparado vas a poder estar para cualquier escenario económico. Ahora, el tema se vuelve que si ya estás ahorrando todo lo que puedes, pero además te estás viendo afectado porque los precios de las cosas siguen aumentando y el mercado está bajando, Mohnish Pabrai tenía una respuesta para eso. Y nos dice, la única manera o la manera en la que nosotros nos sentimos cómodos, se refiere a su fondo que él maneja, de invertir en Turquía, que era un mercado percibido como de mucho riesgo por la inflación que tenían, bueno, y por el tema de la deuda, por muchas cosas, pero Turquía tenía un problema con la inflación y de una perspectiva internacional bastante pesimista. Entonces, lo único que justificó que ellos tuvieran inversiones ahí, menciona, que fueron las oportunidades que se vieron o que encontraron gracias a que los ingresos de esas empresas estaban mayormente en dólares y en euros. Esto fue algo que a Mohnish Pabrai le agradó mucho. ¿Por qué? Porque estas empresas, algunas de las empresas que encontró en Turquía, que tenían o que la mayoría de sus ingresos provenían de exportaciones a Europa y ingresos que venían entre euros y dólares, tenían sus costos en lira. Entonces, mientras más inflación hubiese en la lira y mientras más se apreciara el dólar y el euro a comparación de eso, dice, por cada 10% que aumentaba el valor o que por cada 10% que fuese más caro el dólar a comparación de la lira, la empresa tenía 3% más de utilidades, porque estábamos pagando los costos o porque esas empresas estaban pagando sus costos de la moneda local en euros y en dólares, lo cual, aunque los ingresos no aumentaran, sus costos prácticamente disminuían si los ingresos se mantenían constantes. El tema era que estas empresas además tenían ingresos relativamente crecientes o crecientes a un nivel suficiente como para poder tener ese doble beneficio de que se estaban beneficiando por el tema inflacionario, ya que sus costos estaban en lira, y por el tema de crecimiento en ingresos en otras monedas. Entonces esto es algo que Mohnish Pabrai ha platicado varias veces. También mencionó que lo ideal hubiese sido encontrar una empresa de ese mismo precio, con esa misma oportunidad en un país como los Estados Unidos, que a él preferiría invertir en los Estados Unidos porque se sentiría muchísimo más cómodo y muchísimo más tranquilo. El tema es que las empresas que están en ese mismo prospecto cotizan muchísimo más caro, pero fue solamente por el riesgo que percibía el mercado en esa economía que decidieron no voltear a ver que los ingresos de esas empresas estaban en dólares y en euros. Se voltearon, no quisieron ni siquiera ir a analizar esas empresas, por lo cual los precios a los que esas empresas estaban eran ridículos, porque sí, el tema económico, el problema que se tenía con Europa y el tema que se tenía de la devaluación de la lira era algo lo suficientemente alarmante como para que los analistas y los diferentes inversionistas decidieran no voltear a ver a ese país como una potencial inversión, lo cual hizo que Mohnish Pabrai aprovechara esas oportunidades. Y esto para largo plazo lo podemos entender de manera personal también. Después de que tienes tu fondo de emergencia, después de que tienes los ahorros, vemos el valor de poder invertir, por ejemplo, en empresas que tengan ingresos en euros, empresas que tengan ingresos en libras esterlinas, empresas que tengan ingresos en dólares. Ahora, Warren Buffett nos habla mucho o ha mencionado muchas veces que él no se fija tanto en el tema inflacionario o en esto y el otro. Él lo que se fija es cuál es el valor de los productos o servicios de tu empresa. Porque no importa si el día de mañana utilizan parcelas para poder pagarte los productos, o no importa si el día de mañana la moneda local se convierte o la moneda de valor se convierte en Coca-Cola. Porque si tu producto vale, la gente va a estar dispuesta a intercambiar Coca-Colas por ese producto. Si el día de mañana Bitcoin es la moneda, la gente va a estar dispuesta a intercambiar cierta cantidad de Bitcoins por tu producto. Entonces, lo que más te quieres fijar es la calidad del producto o servicio que genera tu empresa. El tema cambia un poco en el momento en el que lo que se pone en duda es el valor de tus activos. Porque, por ejemplo, si tú tienes bonos en lira que está sufriendo una gran inflación, no importa si los compras en descuento, porque si los vas a mantener para los próximos 10 a 15 años, vas a perder valor, aún y cuando esos bonos te hayan dado una rentabilidad, porque la rentabilidad fue por debajo del nivel inflacionario, que eso es lo último que quieres. O, por ejemplo, si compraste oro en un momento de euforia
Y ese momento de euforia o en el momento en el que vuelvas a recuperar el dinero es cuando la oferta y la demanda vuelva a llevarte a ese punto, pero no porque esté generando algo, porque el oro jamás va a generarte nada. El oro no va a estar trabajando para ti. Entonces ahí podemos combinar lo que dice Warren Buffett y lo que nos dice Mohnish Pabrai. Después de que tienes el fondo de emergencias, después de que has logrado estar ahorrando, el invertir y el diversificar esa calidad de productos y servicios en, por ejemplo, monedas fuertes. Para el caso de Warren Buffett es el dólar, obviamente, pero para el caso de Mohnish Pabrai fue identificar empresas que estaban en otros países pero que recibían ingresos en otros lados. Y si lo vemos de manera personal, nosotros podemos hacer eso invirtiendo en empresas, por ejemplo, que reparten dividendos, que están en dólares, y aún así, si cae el mercado y el precio de esas acciones caen, nosotros vamos a seguir teniendo un flujo de efectivo, idealmente, siempre y cuando esa empresa no recorte su dividendo, lo vamos a seguir teniendo constantemente, y ese flujo de efectivo va a estar en dólares, por lo cual nosotros nos vamos a ver beneficiado. Mismo caso de si tenemos una empresa en Inglaterra y estamos recibiendo dividendos de parte de esa moneda, o en el caso del euro, que sí, a final de cuentas, el euro ha estado teniendo un momento bastante complicado a comparación del dólar. El peso mexicano se ha estado manteniendo bastante fuerte. El tema es estar diversificado en ese tipo de cuestiones. No necesariamente tener muchas inversiones en todos lados, pero sí tener unas cuantas que sepamos o que confiemos para el largo plazo y que sean lo suficientemente estables y lo suficientemente sólidas como para mantenernos tranquilos aún y en un escenario de una recesión fuerte, como es que lo esperan algunas personas en el mercado. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.